Mi proceso de rehabilitación para mí comenzó con un masaje. Me hubiera gustado haberlo hecho en el hospital. Siento que haberme dado un masaje antes me habría ayudado antes. Pero bueno, después de salir del hospital fui a una masajista privada y cualificada y ella me ayudó al principio iba 3 veces a la semana, luego un mes después iba 2 veces a la semana, luego mejoró lentamente. Iba una vez al mes y continué así durante un año. Al mismo tiempo iba a Carrington Rehab en Pont Chevalier. Allí me ayudaron a caminar correctamente, a mover mi mano, a agarrar cosas. Y después de 3, 4 meses tuve que... Ese era el límite de tiempo que usaban, así que después de eso me uní al gimnasio local con el personal de rehabilitación de Carrington. Hice un programa en el gimnasio local y realicé los ejercicios que dijeron que me ayudarían. Mi movilidad en casa está bien, todavía no paso la aspiradora. Mi marido lo hace. Esa fue una de las cosas iniciales, porque no podía agarrar un mango de escoba o una aspiradora, era muy frustrante. Así que era una de esas cosas que simplemente no podías hacer y me rendí con eso. Así que eso era, ya sabes, cada vez que querías, tu mano se quedaba ahí un segundo y luego caía. Así que lo hacías con un brazo y tratabas de usar una escoba con un brazo. No es fácil, a veces puedo lavar los platos, hago mucho ruido porque todo choca y cocinando he aprendido lentamente a agarrar la olla. Al principio no podía agarrarla o cuando estás removiendo o tratando de sujetar la olla mientras remueves, pero poco a poco practicas, intentas enseñar a ese brazo a mantenerlo en esa posición, a no dejarlo caer o algo así. Así que sí, me ha llevado mucho tiempo, 4 años ya no es fácil. Sí, supongo que se podría decir que he vuelto a las actividades previas al derrame cerebral en el sentido de que estoy trabajando, no estoy haciendo lo que solía hacer. He cambiado de carrera ya que físicamente no puedo hacer las cosas que solía hacer. Ahora dependo de mi propia iniciativa para una carrera en bienes raíces donde puedo elegir mi propio horario, puedo elegir la cantidad de trabajo que puedo hacer y limitarme cuando sea necesario. Así que en ese sentido esta es una carrera perfecta y aunque no estoy trabajando tanto como debería, tengo la suerte de tener un jefe muy comprensivo que tolera mi movilidad y mi trabajo. Las primeras etapas fueron realmente frustrantes, como dije. Tenías miedo de que será así para siempre, porque en el hospital dijeron que nunca recuperaría el 100% y eso fue bastante desalentador. Te sentías infeliz todo el tiempo, como si fueras una carga. Te deprimías a veces y muy enojado a veces y por supuesto frustrado a veces también. Así que sí, fue difícil. Tuve que morderme la lengua bastante porque te impacientas
Podrías decirle a alguien que haga algo y nuestra percepción del tiempo no es la de una persona normal. Un segundo podría parecer una hora a veces, así que sí. Mi hija solía decir, espera un minuto, lo haré. Así que me detenía de repetirlo y es una de las cosas que tienes que aprender. Inicialmente, para llegar a las sesiones de rehabilitación, tuve a mi hija de Australia, se quedó un mes y fue mi chofer, mi cocinera, limpiadora, todo. Luego el resto de la familia ayudó, todos ayudaron durante ese periodo, así que para cuando mi hija se fue ya podía tomar los autobuses. Y luego eso fue tan frustrante que decidí conducir. 6 meses después estaba conduciendo arriba y abajo de mi entrada. Y la gente de Carrington me pilló. Dijeron que se suponía que debía hacer una prueba especial. De todos modos, el médico me dio el visto bueno después de eso, así que estaba feliz. Y la movilidad propia es una sensación realmente alentadora porque sabes que puedes ir a donde quieras, hacer lo que te guste. Incluso si no puedes usar tu mano, al menos puedes moverte. Inicialmente tenía una cama para ayudarte a levantarte de la cama, para sostener el pasamanos. Eso fue retirado, pero solía usarlo en las primeras etapas para poner mi mano mala, porque una vez que la tienes y la pones no, simplemente se cierra. Así que solía practicar empujar y tirar. Creo que eso me ayudó a desarrollar algunos músculos de todos modos, porque mi empuje y tirón son bastante fuertes ahora. Y usaba las paredes para tratar de empujar contra ellas, para fortalecer y enderezar mi mano. Incluso usaba el lado del tocador para hacer lo mismo, porque es solo estirarse cuando estás acostado. Intentas ponerte boca abajo, empujas tus manos hacia adelante, estirándote como un movimiento de natación. Sí, he usado muchas ideas para intentar sobrellevarlo. Otras terapias que he probado son las medicinas herbales chinas, la acupuntura china y también el masaje. De hecho, fui muy agresiva porque quería y tenía que recuperar mi fuerza lo antes posible. Así que hice todas estas tres cosas a la vez, todos los días. Así que hice el masaje, hice la acupuntura y también tomé la medicina herbal china. Pero de hecho gasté bastante dinero en eso. Me costó unos $70 al día y lo hice 7 días a la semana durante 3 meses. Y estaba bastante decepcionada y no pensé que me darían ninguna gran ayuda en absoluto. Y tal vez algunas personas dicen que son útiles, pero para mí no sentí ningún beneficio. Y tengo mis metas de rehabilitación. Digamos, al principio podía caminar unos 5 minutos y estaba muy cansada, pero todos los días hago mi plan para caminar 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y también por la noche. Así que realmente lo mantengo, sigo haciéndolo y gradualmente puedo caminar 10 minutos en lugar de solo 5 minutos.
y puedo caminar más rápido y puedo caminar con un paso más grande. Así que, porque me dijeron que caminar es el mejor ejercicio. Y también, y, y también tengo una bicicleta estática y luego hago la bicicleta estática todos los días para mantener mis rodillas fuertes, más fuertes. Y realmente ayuda. Y yo hago algo de jardinería o hago la colada. Así que solo quiero intentar ser lo más parecido a una persona normal como antes. Intento probarme a mí mismo si todavía soy capaz de conducir. Y sí, lo hice, pero podía conducir, pero por supuesto tengo que conducir con más cuidado que antes. Y también tengo que considerar que mi visión será más débil que antes. Así que, pero afortunadamente tengo a mi esposa para conducir todo el tiempo, así que no necesito conducir yo mismo. Pero puedo decir que todavía soy capaz. Las personas después de un derrame cerebral todavía son capaces de conducir y después de algunos ajustes, digamos algunos ajustes en el volante y todavía pueden conducir. Por supuesto, todo depende de sus condiciones de salud y tenemos la aprobación de su médico de cabecera. Y en realidad he estado y viajando en avión unas cuatro veces ahora. Y no hay problema en absoluto porque en el momento en que reservé mis billetes de avión, le dije a mi agente de viajes que necesitaba ayuda con una silla de ruedas y luego proporcionaron la silla de ruedas en el aeropuerto. Y luego me dijeron que podían llevarme hasta la cabina. No hay problema en absoluto. Si quieres mejorar, tienes que trabajar duro. ¿Sabes? Piensa, tienes que pensar que puedes mejorar. Es como si tuvieras un corte, ¿sabes? No se cura al día siguiente. Toma tiempo, ¿sabes? Para curar la herida también. ¿Sabes? Pero sigue adelante. Un día estarás mejor. No desperdicies ese tiempo precioso. Así es como pienso. Solo pienso en seguir ejercitándome y seguir intentándolo. Sé que voy a mejorar, ¿sabes? Al menos hacer mi vida más fácil, ¿sabes? Que solo estar sentado, que solo pensar que, oh, no va a mejorar y cosas así. Básicamente tienes que mantenerte ocupado. Sigue como, haciendo cosas, ejercitándote. No solo te sientes y pienses, ¿sabes? Solo mantente ocupado, es lo más importante, ¿sabes? Solo haciendo ejercicio, ¿sabes? Un poco al día, como en 10 días ¿sabes? Obtienes bastante, ¿sabes? No sucederá de la noche a la mañana, ¿sabes? Antes solo pensaba, ¿sabes qué? Como de la noche a la mañana me levantaré. No, no es así. Pero una semana después, definitivamente, cada semana ves la diferencia garantizada, ¿sabes? Si pones tu corazón en ello, estableces una meta, cambiará, ¿sabes? No sucederá de la noche a la mañana, pero como cambiará cada semana puedes ver la diferencia. Creo que es bastante importante mantenerse en contacto con las personas que conoces que tuvieron la misma enfermedad, como personas que también tuvieron un derrame cerebral, ¿sabes? Para que puedan comparar notas, ¿sabes? Pregúntense unos a otros porque mis dedos de los pies se están curvando muy mal. Siempre llamo a la casa de mi amigo para ver cómo están sus dedos de los pies porque eso afecta mucho mi forma de caminar. Siempre les llamo, veo cómo están sus dedos de los pies, ¿sabes? Veo si sus dedos se están curvando o no, solo para comparar notas, ¿sabes? Y llamo a esas personas, hablo con esas personas que han tenido un derrame cerebral durante años, veo cómo han pasado por su derrame cerebral, ¿sabes? Cómo lo superaron.
Eso me da ánimo también. Pero aún se puede mejorar si piensas positivamente. Hay una oportunidad de mejorar. Veo al padre de mi amigo que tuvo un derrame cerebral hace como 4 años, pero hoy está tan saludable ahora. Se ve mejor que, ¿sabes? Antes de que tuviera un derrame cerebral, ¿sabes? Está más en forma que antes de que tuviera un derrame cerebral, de hecho. Incluso cuando me visitó en el hospital de Middlemore, todas las personas, todas las enfermeras que lo vieron hace como 4 años, no pueden creer lo bien que se ve, lo bien que camina, ¿sabes? Camina como una persona normal, ni siquiera puedes decirlo. El derrame cerebral afectó su lado derecho, pero en mi caso el derrame cerebral afectó mi lado izquierdo, ¿sabes? Después de mi derrame cerebral fue cambiar la dieta, ir a rehabilitación, unirme al gimnasio, volver a mis deportes que amo, salir. Sí, creo que eso es otra cosa también que quiero mencionar, es que cuando tuve mi derrame cerebral por primera vez, tenía un poco de miedo de salir y conocer gente porque no podía hablar bien, pero no fue hasta que mi amiga vino y me dijo, nunca tengas vergüenza de salir. Y después de eso, simplemente no me daba vergüenza salir y conocer gente. Así que había otra cosa que supongo que las personas como yo que han tenido derrames cerebrales y piensan que, sabes, simplemente no son normales. Bueno, eres normal, ¿sabes? Y eso es todo lo que he estado haciendo, solo salir, conocer a la gente, y eso realmente ha devuelto mi confianza otra vez, ¿sabes? Como era antes de que tuviera mi derrame cerebral. Así que hay esas cosas que he tenido que hacer. 5 cosas, ¿eh? Mi dieta, mi rehabilitación, mi gimnasio, mis deportes y salir a conocer gente. Nunca tengas miedo de salir y conocer gente por lo que te ha pasado. Así que ahí está eso. Cuando tuve mi derrame cerebral por primera vez no podía hablar. No podía usar mi mano derecha, mi pierna derecha. El progreso que he hecho desde mi derrame cerebral, que fue hace 6 meses, aunque tengo un problema de habla, no lo encuentro un problema en absoluto para mí. Mi médico me dijo que no se me permitía ir detrás del volante hasta 6 semanas. Tuve 6 semanas después de mi derrame cerebral, o cuando salí del hospital me dio 6 semanas para estar fuera de la carretera. Así que no se me permitió conducir. Las 6 semanas se cumplieron y luego fui al médico, le pedí un visto bueno y él me dio un visto bueno para volver a conducir. Así que ahora estoy bien para conducir. Puedo ir a mi rehabilitación por mí mismo ahora y pero quiero decir, al decir eso, eran mis hijos los que me llevaban, ya sabes. Fue un poco frustrante porque estaba tan acostumbrado a salir solo y a hacer las compras por mí mismo, pero oye, ya sabes, con cosas como estas, bueno, pasa, así que Lo que me pasó durante mi proceso de rehabilitación es que fui a fisioterapia y mi fisioterapeuta simplemente me habló sobre el equilibrio, caminar. También me subí a la cinta de correr solo para ver si podía caminar correctamente y cómo estaba mi equilibrio. Y mostrándome diferentes ejercicios para mi lado derecho o solo para fortalecer mi brazo y mis dedos y también con mi habla. Sí, solo hablando ciertas palabras y viendo cómo estoy, ya sabes, hablando diferentes palabras y demás. Escribir, mostrándome cómo escribir o simplemente diferentes cosas que podría hacer y simplemente continué con esas cuando salí, solo seguí recuperándome.
solo en mis discapacidades y solo haciéndolas todos los días, como escribir y caminar y hablar y sí, mientras lo haces, sí, te fatigas, te cansas. Así que todo lo que hice fue que si me cansaba, me detenía. Nunca me esforcé más allá de ese punto. Solo hice lo que pude, aprendí sobre mi cuerpo y lo que podía hacer y lo que no podía hacer, y simplemente me detenía y luego descansaba o dormía. Al decir eso, nunca pensé ni una vez, no voy a volver a la normalidad. Estaba decidido. Tenía determinación y simplemente me mantenía positivo para volver a la normalidad. Después del derrame cerebral y la recuperación, me dieron metas para establecer y establecí una meta que quería hacer, porque en ese momento me asistían cada vez que estaba, ya sabes, quería hacer algo, ir a algún lugar. Siempre necesitaba asistencia, pero mi meta era que podía hacer las cosas por mí mismo, ya sabes, levantarme por mi cuenta, sin asistencia. Y lentamente, estoy llegando allí porque ahora no necesito asistencia, ya sabes, en bastantes cosas. Y sé que estoy llegando allí porque hay mucha mejora en 6 meses desde el derrame cerebral. Hago mis ejercicios normales en la cama, ya sabes, antes de levantarme y luego, sí, obviamente tomas tus pastillas por la mañana, ya sabes. Luego durante el día, si alguien está en casa, salgo y trato de caminar por la acera normal, ya sabes, en lugar de... porque es diferente dentro que fuera. Así que siempre salgo y doy un paseo o vamos. Los niños tienen touch y hago que mi hijo me deje donde un buen lugar donde puedo caminar arriba y abajo, ya sabes, en lo plano e incluso en partes rocosas. Trato de caminar en una superficie irregular, ya sabes, trato de mantener mi confianza porque siempre hay alguien conmigo mientras camino afuera, pero ya sabes, una vez que me estoy ganando esa confianza lentamente porque estoy dejando el bastón en casa y solo estoy caminando, ya sabes. Bueno, el ejercicio en casa es solo, ya sabes, caminar tanto como puedas, mover cada parte de tu cuerpo, tratar de, ya sabes. Puedo mover el lado, pero no puedo controlarlo, ya sabes. Mira, ahora puedo levantar mi mano, pero no podía levantarla antes. Estaba simplemente muerta. Y mi pierna, puedo levantarla, mira, moviéndose lentamente, volviendo lentamente. Así que solo mantén el ejercicio. Quiero decir, no te cuesta nada. Es tu propio hacer. Solo sal y camina. No es bueno dormir todo el día. Nunca vas a mejorar porque sé que este derrame cerebral te cansa, ya sabes. Tienes que luchar contra ese cansancio para llegar a donde quieres estar, ya sabes. Las cosas que se pusieron en mi casa para ayudarme, había barras en la ducha y barras en el baño. Y también porque algunos de nuestros muebles del salón eran demasiado bajos, me costaba levantarme, pusieron no sé cómo los llamas. Hacen la silla más alta. El terapeuta ocupacional de Middlemore vino e hizo todo esto por mí. Antes de ir a la rehabilitación para ejercicios, vinieron e hicieron ejercicios en la cama con mi brazo. Sugirieron que mis visitantes masajearan mi brazo, pero que tuvieran mucho cuidado si me sentaba, no apoyarme en él o dejarlo colgar. Podía sentarme en la cama bastante bien. Una vez que me quitaron la dentadura postiza, podía hablar bastante bien. Así que entonces empecé a pensar, no voy a quedarme aquí mucho tiempo, voy a hacer cosas. Y luego llegó el momento de ir a la sala de rehabilitación. Cada semana notaba que mejoraba. Se me permitió levantarme e ir a desayunar. Hasta ese momento tenía dificultades
para abrir la leche y untarla tostada, así que mi hija venía todas las mañanas para ayudarme a comer. Aproximadamente una semana después de eso, se me permitió ir a la sala de desayunos con todos los demás. De nuevo llevado en la silla de ruedas y a donde quiera que vaya en la silla de ruedas. Al final del tiempo que estuve en la rehabilitación, durante unas 6 semanas, me llevaban a caminar afuera con el fisioterapeuta. Ella me llevaba a caminar arriba y abajo de los escalones. Mi punto al volver a casa, cuando llegué a casa, estaba caminando alrededor de mi cama, fuera de la silla de ruedas sin ninguna ayuda. Caminaba hasta el comedor. Salía con algunos de mis visitantes, pero todavía tenía que tener cuidado porque y para estar seguro de mi equilibrio. Pero en esa etapa también me volví muy emocional. Creo que fue solo porque estaba volviendo a casa. Estaba muy interesado en caminar y yo me sentaba allí lamentándome todo el día y yo dije, oye, hay una vida mejor para mí si empiezo a esforzarme. Oye, así fue como empecé a caminar, ya sabes. Era más feliz caminando en lugar de sentarme en una silla y lamentarme todo el día. Pero una vez que empecé a caminar, todo empezó a burbujear en mí, empezó a venir, wow, simplemente hay vida más allá de eso, ya sabes. Y así fue como me convertí porque tuve que esforzarme para salir de eso y todo empezó a burbujear. De todos modos, yo era un hombre nuevo. 5 años desde el derrame cerebral y sé que he mejorado mucho en muchos aspectos, porque antes no me permitían moverme fuera de la silla de ruedas, pero ahora puedo levantarme y caminar. Por favor, no te rindas. No, sigue adelante, sal de eso y sigue empujando, sigue avanzando. Llegaremos, pero si no lo hacemos, no somos nada. Y creo que eso es una prueba de muchos de nosotros hoy en día, que nos rendimos demasiado fácil. Por favor, intenta luchar para avanzar, para seguir adelante, ya sabes. Hay una vida mejor por delante si hacemos más ejercicio y más. Creo que también es pasar tiempo con la gente. Sabes, no te quedes en casa hablando con las 4 paredes porque no te responderán. Tengo 4 periodos de una quincena al año. Cuando voy al hospital de ancianos aquí abajo y paso una quincena allí. Y mi tarea es decirle a Baera que se vaya a algún lugar porque no quiero verla. Es mucho mejor. Sé que ella está fuera disfrutando. Yo voy al club aquí abajo que organiza juegos de bolos y jugamos 1 hora y media y es un buen ejercicio para la gente. Todos los que van allí regresan.